Los proyectiles caen a 300 metros de la puerta. 300 metros. Un campo de fútbol y medio. El hormigón tiembla, las bombillas parpadean, el polvo del techo cae sobre los hombros de los presentes como una nevada sucia. Y dentro, justo en ese momento, un funcionario municipal con uniforme de miliciano está casando a dos personas. El novio es Adolf Hitler. La novia, una mujer a la que escondió del mundo durante 14 años. Se llama Eva Braun y lleva unos zapatos de ante negro de Ferragamo. 40 horas después de firmar el acta, los dos estarán muertos. Sus cuerpos van a arder en el patio, rociados con gasolina, mientras los obuses siguen cayendo. Pero algo quedará, un detalle concreto, físico, que tuvo en vilo a historiadores y servicios de inteligencia de 3 países durante décadas. Volveremos a eso al final. Ahora vamos al sitio. El Führerbunker está a 8 metros bajo la superficie de Berlín. Para hacerte una idea, 8 metros es la altura de un edificio de 3 plantas. Eso hacia abajo. Los muros son de hormigón armado de 4 metros de espesor. 4 metros. Puedes aparcar un Seat Ibiza en sentido longitudinal y todavía te sobra medio metro hasta la otra cara del muro. Todo el complejo ocupa unos 250 metros cuadrados repartidos en unas 30 habitaciones. 250 metros cuadrados suena a bastante hasta que metes dentro a 20 personas fijas, más guardias, más ayudantes, más la familia Goebbels con 6 hijos. Un piso de 2 dormitorios en cualquier promoción nueva mide 55 o 60 metros cuadrados. A cada residente del búnker le tocaba menos espacio que a un preso en una celda individual, y ninguno tenía ventanas. La construcción empezó en 1935 y las obras duraron hasta 1943. 8 años. Para poner eso en contexto, la Sagrada Familia de Barcelona lleva más de 140 y todavía no está terminada, pero aquello era un agujero de hormigón, no una catedral. Lo que llevó 8 años fue blindarlo contra todo lo imaginable. Generador diésel, pozo de agua propio, sistema de filtración de aire con capacidad para neutralizar agentes químicos. Hitler estaba obsesionado con que los soviéticos usaran gas omnífero para capturarlo con vida. No era paranoia pura. Los propios alemanes habían empleado armas químicas en la Primera Guerra Mundial, así que sabía perfectamente que esa herramienta existía. El búnker recibió varios impactos directos de las bombas aliadas. Los techos aguantaron. Dentro había muebles caros, cuadros antiguos, un retrato de Federico el Grande colgado en el despacho personal, una mesa de escritorio pequeña, un sofá estrecho, 3 sillones. La ventilación zumbaba día y noche, un ruido bajo que, según los testigos, llegaba a enloquecer al cabo de unas semanas. Al lado del despacho, lo que el personal llamaba el búnker del perro, el espacio donde vivía Blondie, la pastora alemán favorita de Hitler. Blondie tenía más metros cuadrados que varios oficiales de alto rango. Nadie protestó. El hombre que vivía ahí dentro en abril de 1945 ya no se parecía al de los noticiarios. Los que habían estado fuera un par de meses y volvían a verlo se quedaban callados unos segundos antes de saludar. Arrastraba los pies como si el suelo estuviera pegajoso. Le temblaban las 2 manos, la izquierda peor que la derecha, y para disimularlo se agarraba la muñeca con la otra mano o se sentaba encima de ellas. Espalda encorvada, la cara de un blanco tirando a gris, con los párpados hinchados. 56 años, pero aparentaba 70 y muchos. Su médico personal, Theodor Morell, llevaba años inyectándole un cóctel que hoy leerías como la ficha de un politoxicómano. Metanfetamina, oxicodona, gotas de cocaína directamente en los ojos. Los registros médicos de Morell sobrevivieron a la guerra. Solo entre julio y octubre de 1944, 4 meses, hay 50 administraciones documentadas de cocaína. 50 en 120 días. Los que lo vieron en sus últimas semanas coincidían. Un anciano roto, con los ojos inyectados en sangre y la voz que se le apagaba a mitad de frase. 20 de abril de 1945. Cumpleaños de Hitler. En la Alemania nazi ese día era fiesta nacional, como la Navidad.
Ese 20 de abril, Hitler sube por última vez al jardín de la Cancillería del Reich. Le llegan a saludar un puñado de mandos militares y un grupo de miembros de las juventudes hitlerianas, adolescentes, chavales de 15 y 16 años que llevaban días combatiendo en las calles de Berlín contra tanques soviéticos de 34 con lanzacohetes Panzerfaust que pesaban casi tanto como ellos. Algunos llevaban cascos de adulto que les bailaban en la cabeza. Hitler les condecora, les estrecha la mano, les da palmaditas en la mejilla. Las fotos de ese momento son de las últimas que existen de él al aire libre. La aviación estadounidense le hizo su propio regalo de cumpleaños. 2 horas de bombardeo continuo sobre el centro de la ciudad. Las tropas soviéticas ya estaban en los suburbios orientales. Berlín estaba cercado. Las líneas de suministro cortadas. Los aeródromos inutilizados. Y aquí viene lo que a mí me parece uno de los momentos más reveladores de toda esta historia. Con los rusos a las puertas, con el cielo encima reventando, con 500.000 de civiles atrapados entre los escombros, Hitler deposita todas sus esperanzas en una sola carta: la contraofensiva del grupo de ejércitos Steiner. El general Felix Steiner va a reunir sus fuerzas al norte de Berlín y va a barrer a los soviéticos. Los rusos sufrirán ante las puertas de Berlín la derrota más sangrienta de su historia. Esas fueron las palabras. El ejército de Steiner dio media vuelta y se marchó hacia el oeste, hacia los americanos, sin disparar un tiro contra los soviéticos. Steiner miró el mapa, miró lo que le quedaba de tropa, restos de unidades diezmadas, hombres sin munición, sin combustible, algunos sin botas, y decidió que mandar a esa gente contra el Ejército Rojo era un suicidio sin sentido militar. Así que caminaron en dirección contraria. Rendirse a los americanos o a los británicos era, a esas alturas, el plan B de medio ejército alemán. Los soviéticos no hacían prisioneros con la misma cortesía. La noticia tardó unas horas en llegar al búnker. Lo que pasó después lo veremos enseguida. Pero queda una pregunta flotando, y la dejo flotando a propósito. ¿Cómo alguien que lleva semanas recibiendo informes sobre el desastre, que tiene mapas con flechas rojas avanzando desde todas las direcciones, que acaba de ver a chavales de 15 años con medallas puestas por él mismo, sigue creyendo que va a ganar? ¿Creía de verdad? ¿O a esas alturas era puro teatro para los que quedaban a su alrededor? Los historiadores llevan 80 años discutiendo sobre esto. Una línea de interpretación dice que las drogas le habían desconectado de la realidad por completo, que Morell lo tenía en un estado de euforia química permanente, donde los malos datos entraban, pero el cerebro ya no los procesaba como amenaza. La otra dice que Hitler sabía perfectamente que estaba perdido, pero que mantener la ficción de la victoria era su último instrumento de poder. Mientras los generales creyeran que él seguía creyendo, nadie se atrevería a contradecirlo. La máscara sosteniendo a la máscara. Ninguna de las dos versiones se ha demostrado del todo, y seguramente nunca se demuestre. El caso es que para entender lo que pasó en esos últimos 10 días, la histeria, la boda, los venenos, los niños muertos, los cuerpos ardiendo en un patio entre escombros, hay que entender una cosa antes. Todo lo que sabemos viene de testigos, gente que estuvo ahí abajo, en esos 250 metros cuadrados sin ventanas, respirando aire reciclado y escuchando el temblor de las bombas a través del hormigón. Y casi todos tenían motivos muy buenos para no contar la verdad entera. Imagina que mañana aterrizas en un juicio. El acusado ya está muerto. Los testigos se contradicen entre sí. La mitad de las pruebas las tiene un gobierno que se niega a enseñarlas, y la otra mitad viene de gente que pasó años en prisiones soviéticas antes de abrir la boca. Tu trabajo es reconstruir lo que pasó en una habitación sin ventanas, bajo tierra, durante 10 días. Con eso trabajaron los historiadores, con eso seguimos trabajando hoy. El primer problema es que todo lo que sabemos de los últimos días del búnker viene de un puñado de personas, y cada una de ellas tenía razones de sobra para retocar su versión. El ayuda de cámara Heinz Linge, que llevaba 6 años despertando a Hitler cada mañana. El ayudante Otto Gunche, 1,93 m de altura,
plantado junto a la puerta del despacho como un armario con uniforme. La secretaria Traudl Junge, que entró a trabajar para Hitler con 23 años y fue la última en mecanografiar sus dictados. El chofer Erich Kempka, que organizó la gasolina para la cremación. Cada uno vio un trozo del cuadro. Nadie vio el cuadro completo. Y cada uno, al salir de allí, si salía, sabía que lo que contase iba a determinar si acababa en la cárcel, en el patíbulo o libre. El bando soviético clasificó los resultados de su investigación durante décadas. El bando occidental trabajó con esos mismos testigos, pero después de que ya hubieran pasado por interrogatorios soviéticos, británicos o americanos. A la tercera vez que te preguntan lo mismo, ya sabes qué quiere oír el que pregunta, y ajustas. Hay un caso que lo resume todo. Traudl Junge, la secretaria, tenía 23 años cuando empezó en el búnker y 35 cuando la soltaron los soviéticos. Después volvió a Múnich, trabajó en una editorial, vivió una vida discreta, no concedió entrevistas, no escribió artículos. Su libro, Hasta la última hora, se publicó en 2002, 57 años después de los hechos. Más de medio siglo sin contar su versión en público. Murió unos meses más tarde con 82 años. En una entrevista para el documental El hundimiento, le preguntaron cómo había sido posible ese silencio tan largo, y dijo una cosa que merece la pena repetir. Me convencí a mí misma de que era joven y no sabía nada. Pero un día vi la placa en memoria de Sophie Scholl y descubrí que teníamos la misma edad. Ella sí sabía, y eligió otra cosa. Sophie Scholl tenía 21 años cuando los nazis la ejecutaron por repartir panfletos contra el régimen en la Universidad de Múnich. Traudl Junge, a esa misma edad, mecanografiaba órdenes en la oficina del Führer. Las discrepancias entre los testigos aparecen incluso en las escenas que deberían estar más claras. ¿Quién cargó con el cuerpo de Hitler escaleras arriba? Según Link, él y Bormann. Según Kempka, él le quitó el cuerpo de Eva Braun a Bormann. Según Gunche, él supervisó todo. ¿Quién prendió el fuego? ¿Quién estaba en la puerta en el momento del disparo? Los relatos no encajan, ni uno. Y ojo, eso no quiere decir que todos mintieran a conciencia. El estrés, la oscuridad del pasillo, el bombardeo que no paraba, el miedo a morir en los próximos 10 minutos, todo eso deforma la memoria. Añade que cuando por fin les tomaron declaración, años después, cada uno quería recordarse en la mejor posición posible. Nadie quiere ser el que obedeció ciegamente, todo el mundo quiere haber tenido dudas. Ahora el lado soviético, y aquí entra un personaje que la mayoría de documentales ni menciona. Yelena Rizhevskaya, traductora militar del Smersh, la contrainteligencia soviética, judía de nacimiento, apellido de soltera Kagan, recibió una misión concreta, encontrar a Hitler, vivo o muerto. No hace falta explicar lo que significaba que mandaran a una mujer judía a rastrear al hombre que ordenó el exterminio de su pueblo. Rizhevskaya tenía 29 años cuando entró en la Cancillería del Reich con las tropas soviéticas. Fue su unidad la que localizó las pruebas dentales que identificaron el cadáver. Rizhevskaya llevó durante días un fragmento de mandíbula envuelto en tela dentro de su bolso, porque no había otro sitio seguro donde guardarlo. Y después de la guerra, en lugar de que la trataran como pieza clave de la investigación, le ordenaron callar. La documentación quedó clasificada. Rizhevskaya se hizo escritora, entró en la Unión de Escritores de la URSS y publicó sus memorias mucho más tarde. Murió en Moscú en 2017, con 97 años. Sus escritos son una de las fuentes más directas que tenemos, pero cargan con el mismo problema que todas las demás. Fueron redactados con muchos años de distancia. Luego está Rochus Misch, el telefonista. Un tipo grandote y tranquilo, casi 2 metros, que se pasaba las horas pegado a la centralita del búnker, conectando llamadas entre generales que cada vez tenían menos que decirse. Los 6 hijos de Goebbels lo adoraban. Jugaban con él entre turno y turno, le tiraban de la manga, le pedían que les contara cosas. Las secretarias lo apreciaban. No era militar de carrera ni fanático ideológico. Era un soldado de reemplazo que acabó en el peor sitio posible por pura inercia burocrática. Los soviéticos lo capturaron, lo metieron en la prisión de Butyrka, en Moscú, y lo soltaron en 1953. 8 años encerrado. Volvió a Berlín,
Abrió una tienda de pinturas en el barrio de Rudolf y durante décadas atendió a clientes que no tenían ni idea de dónde había estado su tendero entre 1943 y 1945. En 2008 publicó un libro, Der letzte Zeuge, El último testigo. Murió en 2013, con 96 años. Hasta el final de su vida, si llamabas a su tienda y le preguntabas por el búnker, te contestaba. Con todo este material trabajó el Tribunal Federal Alemán entre 1952 y 1956. 42 testigos interrogados. El resultado, un certificado de defunción de Adolf Hitler de 1.500 páginas. 1.500. Para que te hagas una idea, eso es 3 veces la extensión de El Quijote en edición de bolsillo. Y aún así, con ese volumen de papel, una prueba genética de los restos jamás se ha practicado. Y hay una laguna que a mí me parece la más llamativa de todas. Julius Schaub, ayudante personal de Hitler durante más de 20 años. En los últimos días del búnker, Schaub recibió una orden y consiguió salir de Berlín. Llegó a Múnich, fue directamente al piso privado de Hitler en la ciudad y después a la residencia de montaña en el Obersalzberg. En ambos sitios abrió las cajas fuertes personales del Führer y quemó todo lo que había dentro. Todo. Papeles, documentos, lo que fuera. Después de la guerra, los aliados lo detuvieron y lo interrogaron. ¿Qué había en esas cajas fuertes? Schaub se negó a contestar. Lo presionaron durante meses. Nada. Murió en 1967 sin haber abierto la boca. Los historiadores han propuesto 2 posibilidades. La primera, correspondencia personal comprometedora, quizá cartas que revelaban la relación con Eva Braun o tratos financieros que manchaban la imagen del Führer. La segunda, más inquietante, documentación directa sobre decisiones del Holocausto firmadas de puño y letra por Hitler que hasta hoy resultan sorprendentemente escasas en los archivos. No hay respuesta. Schaub se la llevó a la tumba. Con todas estas grietas, con testigos que se contradicen, con archivos que estuvieron sellados décadas y con cajas fuertes que ardieron sin dejar rastro, el cuadro general se puede reconstruir con bastante claridad y arranca con un momento muy concreto. 3 horas de gritos en una sala bajo tierra, al cabo de las cuales Hitler reconoció por primera vez en voz alta que la guerra estaba perdida. 22 de abril. La sala de conferencias del búnker huele a sudor viejo y a humo de cigarrillo, aunque Hitler no fuma y lo odia. El olor viene de los generales, que llevan días sin cambiarse de ropa y duermen en sillas o directamente en el suelo del pasillo. La mesa tiene mapas desplegados con flechas dibujadas a lápiz, pero las flechas ya mienten. Marcan posiciones de unidades que hace horas dejaron de existir. El aire acondicionado empuja un viento tibio y rancio que revuelve los papeles. Entra un oficial. Trae la confirmación. El grupo de ejércitos Steiner no se ha movido. No va a moverse. La contraofensiva que iba a salvar Berlín no existe. Lo que viene después lo contaron todos los testigos por separado, en distintos años, en distintos países, con distintos interrogadores, y todos dijeron lo mismo. 3 horas. Hitler empieza a gritar, acusa a los generales de traición, amenaza con fusilamientos. Se agarra al borde de la mesa con las manos que le tiemblan y la cara se le pone roja, las venas del cuello marcadas. Dice que está rodeado de cobardes, de incompetentes, de mentirosos. Keitel, Jodl, Krebs, Burgdorf, los 4 de pie, callados, mirando al suelo o a la pared, esperando a que pase. Nadie se sienta, nadie le interrumpe. 3 horas de eso, 250 metros cuadrados, sin ventanas, con el zumbido de la ventilación de fondo, y en los pasillos, el personal del búnker pegando la oreja a las puertas, escuchando cómo se desmorona el hombre que durante 12 años había hablado como si fuese la voz de Dios. Después, silencio, y la frase que nadie le había oído decir jamás: la guerra está perdida. El Tercer Reich ha caído. Él se quedará en Berlín y morirá aquí. Keitel y Jodl intentaron convencerlo. Todavía había una opción geográfica, el Obersalzberg, la residencia de montaña en los Alpes bávaros, cerca de la frontera con Austria.
Hitler llevaba años preparando aquel sitio. Un complejo fortificado en la cima del Kelstein, a 1800 metros de altitud, más alto que cualquier rascacielos de Europa. Para llegar había que subir por un túnel de 124 metros excavado en la roca y después un ascensor con puertas de bronce que tardaba 41 segundos en hacer el trayecto. Las baterías antiaéreas estaban en cumbres donde la munición se subía a lomos de mulas porque ningún camión podía llegar. Los túneles estaban excavados en roca viva. Un pequeño aeródromo militar todavía funcionaba en la zona. Se podía llegar en avión si se salía esa misma noche. Jodl se lo pidió directamente. Keitel también. Hitler dijo que no, y lo repitió varias veces, según los que estaban presentes, con una calma extraña que contrastaba con los gritos de hacía unas horas, como si rechazar la última salida fuera lo único que le devolvía un poco de control. ¿Por qué? Los que estaban allí ofrecen una explicación práctica. El Führerbunker, con sus muros de 4 metros de hormigón armado, era el único lugar donde se sentía físicamente protegido. Llevaba meses bajo tierra, había perdido el hábito del aire libre, de la luz natural, del ruido de la calle. Salir de allí significaba cruzar un Berlín en llamas, subir a un avión bajo fuego antiaéreo soviético y aterrizar en un sitio que los aliados ya habían bombardeado en abril del 45. La seguridad del Obersalzberg era real sobre el papel, pero para un hombre enganchado a la metanfetamina que llevaba semanas sin ver el sol, el mero trayecto debía de parecerle una sentencia de muerte. Esa misma tarde, Hitler dio una orden que cambió lo que quedaba de historia en el búnker. Mandó llamar a Joseph Goebbels con toda su familia. Goebbels era el ministro de propaganda, el hombre que había convertido la mentira en sistema de gobierno. Llevaba 12 años controlando la prensa, la radio, el cine, los carteles de la calle. Medía 1,65 m, cojeaba del pie derecho desde niño, una deformidad ósea que le dejó esa pierna más corta que la otra, y hablaba con una velocidad y una cadencia que hipnotizaban a las multitudes. Llegó al búnker con su mujer Magda y sus 6 hijos. Helga, la mayor, 12 años. Hildegard, 11. Helmut, 9. Holdin, 8. Hedwig, 6. Heide, la pequeña, 4. 6 nombres que empiezan por H. Según los biógrafos, la letra era un homenaje a Hitler, aunque Magda nunca lo confirmó en público. A los niños les dijeron que iban a celebrar una fiesta de victoria bajo tierra, una aventura. Los niños se lo creyeron. Llamaban al búnker la cueva. Helga, que era la mayor y probablemente la más lista, no parecía tan convencida, pero tampoco preguntó demasiado. La vida de los niños Goebbels en el búnker es uno de esos detalles que no se olvidan. En casa, en su apartamento de la Hermann-Göring-Straße, se racionaba la comida desde hacía meses. Allí abajo había de todo: chocolate, galletas, fruta enlatada. El personal les dejaba comer lo que quisieran. El telefonista Misch se convirtió en su favorito. Les hacía trucos con monedas, los dejaba sentarse en su silla junto a la centralita. La secretaria Junge les leía cuentos. Helmut, el de 9 años, descubrió que le gustaba el ruido de las explosiones lejanas. Decía que sonaban como fuegos artificiales. El búnker vibraba cada pocos minutos con los impactos de la artillería soviética. A él le parecía divertido. Hitler había ordenado a Goebbels que se marchara, que cogiera a su familia y saliera de Berlín mientras aún se podía. Goebbels se negó. Su frase exacta, según los testigos, fue más o menos esta: «Mi sitio está junto al Führer. No le veo sentido a una vida en la que el Führer haya muerto». Y aquí viene lo que hace que esta historia se quede clavada. Goebbels podía decidir morir por su cuenta, pero esa decisión incluía a 6 niños que no habían decidido nada. Magda Goebbels a esas alturas ya sabía que los mataría. No fue una decisión tomada en un momento de pánico al final, fue algo planificado. Lo mencionó en cartas anteriores, lo dijo en conversaciones privadas. ¿Cuándo exactamente cruzó esa línea? ¿Cuándo dejó de ser una idea y se convirtió en un plan? Nadie lo ha podido establecer con certeza. Y hubo gente que intentó impedirlo. Constance Manziarly, la cocinera del búnker,
una austriaca joven, 27 años, que preparaba las comidas vegetarianas de Hitler, le suplicó a Magda que le dejara llevarse a los niños. Prometió esconderlos, cuidarlos, hacerlos pasar por huérfanos de guerra. Magda dijo que no. La piloto de pruebas Hannah Reich, que había aterrizado en Berlín en los últimos días casi como acto de locura, ofreció sacarlos en avioneta. No. El propio Albert Speer, que visitó el búnker en los últimos días, lo intentó. No. Varias personas, en distintos momentos, propusieron sacar a los 6 niños de allí. Todas recibieron la misma respuesta. ¿Por qué? Los historiadores manejan 2 lecturas. La primera, la más extendida. Magda estaba convencida de que un mundo sin el nacionalsocialismo sería un infierno para sus hijos, que crecerían marcados, señalados, perseguidos como hijos del criminal de guerra número 2 del Reich. Prefería matarlos a verlos vivir así. La segunda, menos cómoda. Magda pensaba en la imagen póstuma, en la escena. La familia del ministro fiel, muerta junta, leal hasta el final. Un acto de propaganda dentro de un búnker donde ya no quedaba nadie a quien convencer. Las 2 versiones coexisten. A lo mejor las 2 son ciertas a la vez. A lo mejor Magda ni siquiera habría sabido separarlas. Mientras todo esto se cocía bajo tierra, mientras Hitler firmaba su propia sentencia y los hijos de Goebbels comían chocolate sin saber lo que les esperaba, los 2 hombres más poderosos del Reich después del Führer, Hermann Göring y Heinrich, estaban haciendo justo lo contrario. Tomaban la decisión de sobrevivir, y los 2, a espaldas de Hitler, apostaron fuerte. Los 2 perdieron. Un segundo antes de seguir. Si has llegado hasta aquí, ya llevas un buen rato con nosotros, y eso se agradece. Dale al like para que el algoritmo mueva este video. Cada pulgar cuenta más de lo que parece. Y si todavía no estás suscrito, este es el momento. Publicamos historias como esta cada semana, siempre con fuentes, siempre con datos, siempre intentando que no suene a clase de historia. Ahora una pregunta. Hitler se negó a salir del búnker cuando todavía podía. Tenía un avión esperando, una fortaleza en los Alpes, una ruta de escape real, y dijo que no. ¿Qué creéis que pesó más? ¿El miedo a salir después de meses bajo tierra o la decisión consciente de morir en Berlín para construir su propio mito? Dejadlo en los comentarios. Seguimos. 23 de abril. En algún lugar de Baviera, un hombre gordo con uniforme blanco de mariscal del Reich se sienta a redactar un telegrama. Pesa 130 kilos, más o menos lo que pesan 2 adultos de complexión normal. Tiene una colección de joyas expoliadas que ocupa varias habitaciones. Lleva un anillo de diamantes del tamaño de una uva en cada mano. Fuera hace un día espléndido de primavera alpina. Ese hombre es Hermann Göring, sucesor oficial de Adolf Hitler según un decreto que el propio Führer firmó en junio de 1941. Y lo que va a escribir en ese telegrama le va a costar todo. El texto es breve y si lo lees con frialdad, hasta tiene sentido jurídico. Göring argumenta lo siguiente. El Führer se encuentra en un Berlín cercado, sin comunicaciones fiables, incapaz de gobernar de facto. Existe una ley que prevé exactamente esta situación firmada por Hitler. Esa ley designa a Göring como sucesor. Ergo, Göring asume el mando. Le da a Hitler un plazo de unas horas para responder. Si no hay respuesta, entenderá que el Führer está de acuerdo. La lógica es correcta. El momento, catastrófico. El telegrama llega al búnker en las horas siguientes a la crisis de histeria del 22 de abril. Hitler acaba de admitir que la guerra está perdida. Está rodeado de gente que compite por demostrarle lealtad. Y de repente aparece un mensaje donde su sucesor oficial, en lugar de esperar a que se muera, le dice básicamente, ya que no puedes, me encargo yo. Martin Bormann, el secretario personal de Hitler y enemigo jurado de Göring desde hacía años, lee el telegrama en voz alta. Según los testigos, lo leyó con una entonación que eliminaba cualquier matiz. Hitler reacciona como cabía esperar. Arresto inmediato, acusación de alta traición, expulsión del partido. Las SS detienen a Göring en su residencia bávara.
Lo que viene después parece una caricatura si no fuera documentación histórica. En mayo de 1945, cuando las tropas estadounidenses llegan a la zona, Göring se entrega voluntariamente. Va con su uniforme de gala, bordado en oro, medallas en cascada, botas relucientes y una actitud que los oficiales americanos describieron con la palabra jovial. Cuenta que las SS lo tenían preso y que los americanos lo han liberado. Pide hacerse fotos, se ofrece a posar con los soldados, propone colaborar con los aliados en la reconstrucción de Europa, de mariscal a mariscal, como si fueran colegas de profesión que simplemente habían estado en bandos distintos. Traía varias maletas con pertenencias personales, incluidos medicamentos. Göring era adicto a la codeína desde hacía años, otra adicción más en la cúpula nazi. Los americanos se quedan mirándolo sin saber muy bien si es un preso o un invitado que se ha equivocado de fiesta. En el juicio de Nuremberg, Göring será el acusado número 1. El único que mantiene una actitud desafiante de principio a fin. Contesta a los fiscales con ironía, defiende al régimen, rebate las pruebas con argumentos legales que los propios jueces reconocen como inteligentes. Lo condenan a muerte por ahorcamiento. Y aquí viene el detalle. 2 horas antes de la ejecución, Göring muerde una cápsula de cianuro. Muere en su celda. La prisión de Nuremberg era una instalación de máxima seguridad aliada, con vigilancia permanente, registros corporales diarios, revisión de cada objeto que entraba. ¿Cómo llegó esa cápsula a su celda? Se abrieron investigaciones, se interrogó a los guardias. Oficialmente la respuesta sigue siendo no se sabe. Ahora Himmler, y con Himmler la historia cambia de tono por completo. 28 de abril. En el búnker interceptan por radio un despacho de la agencia Reuters. La noticia dice que Heinrich Himmler, el Reichsführer de las SS, el jefe de toda la maquinaria policial y de exterminio del Tercer Reich, ha contactado con los aliados occidentales a través del conde Folke Bernadotte, un diplomático sueco. Himmler les ofrece la rendición de Alemania, a espaldas de Hitler, con una justificación médica inventada. Dice que el Führer ha sufrido una hemorragia cerebral y que le quedan como mucho 2 días de vida. La oferta tiene truco, por cierto. Himmler quiere rendirse solo ante los occidentales, no ante los soviéticos. Cree que ingleses y americanos van a aceptar porque comparten un enemigo común, la URSS, y que él podrá sentarse a la mesa como interlocutor legítimo del nuevo gobierno alemán. Los aliados occidentales rechazan la propuesta en seco. Cuando Hitler se entera, la reacción es, según los testigos, más fría que con Göring, más contenida, pero más profunda. A Göring lo consideraba un imbécil. A Himmler lo había tratado siempre como el más fiel, der Treu Heinrich, el Heinrich leal. Esa traición le dolió de otra manera. Y mientras Reuters difundía la noticia por medio mundo, Himmler estaba en Lübeck, al norte de Alemania, sentado frente a unas cartas astrales. Su astrólogo personal, Wilhelm Wulff, le leía el horóscopo. Himmler le preguntaba en serio, completamente en serio, si las estrellas recomendaban huir a Suecia o a Finlandia. Wulff, que llevaba años atrapado en esa relación absurda porque negarse a un horóscopo del jefe de las SS no era una opción sana, le contestó con una frialdad notable. Váyase del país y espero que tenga documentos preparados. Un paréntesis sobre Himmler que merece la pena. El hombre que diseñó la red de campos de concentración, que supervisó la logística del Holocausto, que organizó el exterminio industrializado de millones de personas, tenía un problema físico documentado. No soportaba la visión de la sangre. En 1941 asistió a una ejecución de demostración en Minsk. Un pelotón de fusilamiento liquidando a un grupo de prisioneros judíos. Himmler se descompuso. Según Erich von den Bach-Zelewski, el comandante de las SS en la zona, se puso pálido, empezó a tambalearse y estuvo a punto de vomitar. Después pidió que buscaran métodos más humanos de ejecución. Las cámaras de gas fueron, entre otras cosas, la solución técnica al estómago débil de su jefe. Hitler no podía detener a Himmler. Estaba fuera de su alcance, en el norte, con tropas propias. Pero podía castigar a alguien cercano. Y eligió a Hermann Fegelein.
Fegelein era el enlace de las SS en el búnker, un oficial de caballería con fama de vividor y para colmo cuñado de Eva Braun. Estaba casado con su hermana Gretel. Unos días antes del despacho de Reuters, Fegelein había desaparecido del búnker. Lo encontraron en su piso de Berlín, borracho, de civil, con una maleta preparada llena de divisas extranjeras, monedas de oro y documentos falsos, un kit de huida en toda regla. Eva Braun intentó interceder por él. Era el marido de su hermana, al fin y al cabo. Hitler firmó la sentencia. Fusilaron a Fegelein en el patio de la Cancillería. Gretel, su mujer, estaba embarazada en ese momento. Dio a luz semanas después, sola. Himmler fue capturado por los británicos en mayo de 1945, disfrazado con parche en el ojo y documentación falsa a nombre de un sargento de policía. Lo identificaron igualmente. Durante el primer interrogatorio, mordió una cápsula de cianuro que llevaba escondida en una muela. Murió en pocos minutos. Los historiadores se hacen una pregunta que todavía no tiene respuesta clara. Himmler controlaba personalmente los archivos más sensibles de las SS. Documentos sobre operaciones de exterminio, listas de colaboradores, registros financieros de las empresas que usaban mano de obra esclava. Una parte de esos archivos fue capturada por los aliados, otra parte fue destruida, pero queda una fracción significativa que nunca ha aparecido. ¿Dónde está? ¿La enterraron? ¿La tiene algún gobierno? ¿Ardió en algún sótano que nadie ha abierto todavía? No se sabe. Mientras Göring y Himmler jugaban sus cartas fuera del búnker, uno con su telegrama y el otro con su astrólogo y su conde sueco, bajo tierra se estaba preparando algo que, en cualquier otro contexto, habría sido una escena cotidiana. Una boda. El Führer iba a casarse. Medianoche. El reloj acaba de pasar del 28 al 29 de abril. La artillería soviética golpea a pocas manzanas. El sonido llega amortiguado por los 8 metros de tierra y hormigón, pero llega. Un temblor sordo, constante, como si alguien estuviera sacudiendo el edificio desde fuera. En la sala de conferencias del búnker han retirado los mapas de la mesa, han puesto un mantel, hay champán y un funcionario municipal con uniforme de miliciano del Volkssturm que suda visiblemente y tiene las manos húmedas sobre los papeles. Se llama Walter Wagner. En tiempos de paz, su trabajo consistía en supervisar la recogida de basuras en un distrito de Berlín. En 7 años de carrera administrativa, había ido ascendiendo hasta asesor jurídico con potestad para registrar matrimonios civiles. Goebbels lo encontró esa noche porque era la única persona en toda la ciudad sitiada con la competencia legal necesaria para oficiar una boda. Lo trajeron al búnker casi a rastras. Wagner llegó nervioso, saludó a Hitler, abrió el libro de actas. 2 días después morirá de un disparo perdido en las calles de Berlín durante los últimos combates. Nadie recogió su cuerpo. La novia se llama Eva Braun. Llevaba 14 años esperando ese momento. Se conocieron en 1929 en el estudio del fotógrafo Heinrich Hoffmann en Múnich. Eva trabajaba allí como asistente de fotografía y modelo ocasional. Tenía 17 años, Hitler 40. Desde entonces fue Fräulein Braun, ni esposa, ni prometida, ni persona pública. Al personal doméstico de Hitler le tenían prohibido llamarla por su nombre delante de invitados. La trataban como una más del servicio. Hitler no aparecía en sus cumpleaños. Eva intentó suicidarse 2 veces durante los primeros años de relación, una con una pistola del padre, otra con pastillas. Las 2 veces sobrevivió. Las 2 veces Hitler volvió a prestarle atención durante unas semanas y después la rutina de la invisibilidad regresaba. En una ocasión, ella le pidió que le regalara un perro. Quería uno como Blondie, la pastora alemán. Hitler le mandó unas joyas baratas de piedras semipreciosas. A Eva le gustaban los perros. A Hitler le gustaba Eva, pero a su manera, que era una manera muy concreta. Necesitaba que existiera, pero no que se notara. Su relación fue un secreto oficial durante toda la guerra. La mayoría de los alemanes no supieron que Eva Braun existía hasta que ya estaba muerta. Esa noche, para la ceremonia, Eva lleva un vestido de seda negro en su propia boda, y los mismos zapatos de ante que guardaba desde antes de la guerra. De joyas,
una pulsera de oro, un reloj con diamantes pequeños y un collar de topacios. Se había arreglado el pelo, se había pintado los labios. Hitler viste los pantalones negros de siempre y la guerrera gris de uniforme. No se cambió de ropa. Las alianzas las encontró Goebbels. Y aquí hay un detalle que congela. No había joyería abierta en Berlín, evidentemente. Goebbels buscó en el único sitio donde quedaban anillos de oro en cantidad, el depósito de bienes confiscados a los presos ejecutados por la Gestapo. Anillos que habían pertenecido a personas a las que el régimen había matado. Esos fueron los anillos de boda de Adolf Hitler y Eva Braun. Y les quedaban grandes a los dos. Según los testigos, fue el único momento de incomodidad visible durante toda la ceremonia. Eva se reía nerviosa intentando que el anillo no se le resbalara del dedo. Wagner leyó la fórmula legal con voz temblorosa, tropezando en un par de palabras. Les preguntó si eran de ascendencia aria pura y si estaban libres de enfermedades hereditarias, requisitos del protocolo matrimonial nazi que, a esas alturas, dentro de un búnker que se derrumbaba por momentos, sonaban como una broma macabra. Los dos dijeron que sí. Firmaron. Eva cogió la pluma, empezó a escribir una B. Braun, su apellido de soltera, el reflejo de 14 años, y se detuvo. Tachó la letra. Escribió Eva Hitler. La única vez que ese nombre existió en un documento oficial. ¿A dónde fue a parar esa acta de matrimonio? Nadie lo sabe con certeza. Después hubo champán en la salita contigua. Brindaron Goebbels, Bormann, las secretarias, algún oficial. Alguien sacó galletas. Eva estaba animada, hablaba más de lo habitual. Hitler estuvo un rato de pie con la copa en la mano y se retiró pronto. Se retiró porque tenía otra tarea pendiente. Mientras Eva se preparaba para la boda, Hitler había estado dictando. A Traudl Junge, la secretaria, que se sentó frente a él con la máquina de escribir. 2 documentos, un testamento político y uno personal. Junge contó después lo que pensó en ese momento. Creí que ahora por fin iba a explicar por qué pasó todo esto, que iba a decir algo que no hubiéramos oído antes, algo que diera sentido a todo. Se equivocó. Hitler dictó las mismas frases que llevaba repitiendo desde los años 20. La guerra la provocaron otros. Los judíos tenían la culpa. Alemania fue traicionada por sus propios generales. El pueblo alemán no estuvo a la altura del sacrificio que se le exigió. Jung mecanografiaba y esperaba. La frase nueva nunca llegó. Fueron las viejas acusaciones de siempre, dijo ella años después. Los viejos juramentos de venganza, nada más. En el testamento político, Hitler expulsa a Göring y a Himmler del partido y los despoja de todos sus cargos. Los acusa de traición al Estado. Como nuevo presidente del Reich y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, designa al gran almirante Karl Dönitz. Dönitz estaba en Flensburgo, al norte, al mando de lo que quedaba de la Marina. Era un militar profesional, no un ideólogo. Tenía 54 años y fama de tipo duro y competente que obedecía órdenes sin hacer preguntas incómodas. Según varios testigos, era el único alto mando que jamás había mostrado interés en heredar el poder. Eso fue exactamente lo que lo convirtió en el elegido. Hitler ya no se fiaba de nadie que quisiera sucederle. Dönitz se enteró de su nombramiento días después, cuando el búnker ya estaba vacío. El testamento personal es más corto. Pide que su cuerpo y el de Eva sean incinerados inmediatamente después de la muerte. Lega su colección de arte, cuadros, esculturas, piezas que había acumulado durante años con la idea de abrir un museo en Linz, su ciudad natal en Austria, a una galería que nunca se construyó. El resto de sus bienes para el partido, para un partido que en unas horas dejaría de existir. Esa misma noche, en otra habitación del búnker, Goebbels dictó su propio testamento y escribió una frase sobre sus 6 hijos que los historiadores llevan décadas intentando entender. Son demasiado buenos para el mundo que vendrá después de nosotros. 6 niños, el mayor de 12 años, la pequeña de 4.
todos dormidos a unos metros de distancia, en literas del búnker, con camisones blancos sin saber nada. Goebbels escribió esa frase sabiendo lo que iba a hacer. ¿Cómo se llega a eso? ¿Es fanatismo puro, el tipo de fe que ciega cualquier instinto de protección? ¿O es narcisismo de una escala que no tiene nombre? La convicción de que tus hijos son una extensión de ti mismo y que si tú decides morir, ellos mueren contigo, porque no son personas separadas, sino parte de tu historia. Los psicólogos que han analizado el caso después de la guerra se inclinan por versiones distintas. Nadie ha cerrado la pregunta. El 29 de abril se consume entre preparativos silenciosos. Eva pasea por los pasillos con su anillo nuevo, que se le resbala. Las secretarias fuman a escondidas en el cuarto de baño. Los niños Goebbels juegan. Alguien pone un disco de gramófono, aunque no queda claro quién ni qué sonaba. Afuera, los soviéticos avanzan manzana por manzana. Queda un día. 30 de abril. Sobre las 6:30 de la mañana, el ayuda de cámara Heinz Ling recorre el pasillo del búnker hacia la habitación de Hitler. Lo ha hecho cada mañana durante los últimos 6 años, en la Cancillería, en el tren blindado, en los cuarteles de campaña de Prusia Oriental y ahora aquí abajo. Abre la puerta. Hitler está tumbado en la cama, vestido. La guerrera gris, los pantalones negros, los zapatos puestos. No se ha cambiado desde la boda. En el pasillo, 2 generales dormitan sentados en sillas de madera con las pistolas desenfundadas sobre las rodillas. Por las rejillas de ventilación entra un olor ácido a humo y ladrillo mojado que viene de arriba. Las tropas soviéticas están a unos cientos de metros. Hitler se levanta, se lava la cara, sale al pasillo. Pregunta al general Beitlin, comandante de la defensa de Berlín: ¿cuál es la situación? Beitlin no tarda en responder: los soviéticos han cruzado el Landwehr-Kanal y están en el barrio gubernamental. Los combates se libran a 300 metros del búnker. 300 metros. Otra vez esa distancia, la misma que separaba la artillería de la puerta la noche de la boda. Pero ahora son soldados de infantería, no obuses. Hombres del Ejército Rojo con fusiles Mosin Nagant y subfusiles PPSH, que avanzan casa por casa, piso por piso, habitación por habitación. A ese ritmo tardarán entre 1 día y 2 en llegar a la Cancillería. Eva sube al jardín a primera hora, quiere ver el sol. Lleva días sin verlo. Sube las escaleras, empuja la puerta blindada y se asoma. El sol está ahí arriba, en alguna parte, pero una cortina de humo espeso y gris lo tapa. El jardín de la Cancillería, que 1 año antes tenía césped recortado y macizos de flores, es un campo de cráteres, escombros y árboles reventados. Eva se queda unos minutos en el umbral de la puerta, mirando. No sale del todo. Vuelve a bajar. Hitler también intenta subir un poco más tarde. Recorre la escalera lentamente agarrándose a la barandilla. A medida que sube, el estruendo de la artillería se hace más fuerte. El temblor del suelo es distinto aquí arriba, más directo, más seco. Llega a la puerta de salida, no la abre, se da la vuelta y baja. La última comida es a mediodía más o menos. Desde la derrota de Stalingrado en febrero de 1943, Hitler no se sienta a la mesa con hombres. Las conversaciones sobre la guerra le cortan el apetito. Come únicamente con mujeres, las secretarias Junge y Christian y la cocinera Mansiarli. Pasta con salsa de tomate, según Junge. Hitler habla, las mujeres escuchan. Suelta otro monólogo sobre el futuro de Alemania, sobre la necesidad de resistir, sobre lo que vendrá después. Las mujeres asienten, picotean la comida sin ganas. Lo que quieren es acabar e irse a fumar al cuarto de baño, que es el único sitio del búnker donde Hitler no huele el tabaco. La cocinera Mansiarli recoge los platos. Nadie repite. A primera hora de la tarde forman al personal en el pasillo. Forman no es la palabra exacta. Se juntan, se apiñan, se quedan de pie pegados a las paredes del corredor esperando. Hitler sale del despacho, más encorvado de lo habitual.
la espalda doblada, el paso arrastrado, la mano izquierda temblando detrás de la espalda. Se acerca a cada uno y le estrecha la mano. No dice gran cosa. Muchos contarán después que les miraba a los ojos, pero que sus ojos estaban en otro sitio, como si mirara a través de ellos hacia algo que ya no estaba en la habitación. Eva se acerca a Traudl Junge y le dice algo al oído. Por favor, intenta llegar a Múnich y dale recuerdos de mi parte a mi Baviera. Lo dijo con una sonrisa, según Junge, como si estuviera despidiendo a alguien en una estación de tren. Después le pide otra cosa, más bajo, que no le cuente a su hermana Gretel cómo murió su marido. Su marido era Fegelein, el fusilado en el patio. Eva le regaló a Junge su abrigo de piel de zorro plateado. «Ya no lo voy a necesitar», le dijo y se fue por el pasillo. Hay algo que pasó la víspera y que conviene contar ahora. Hitler ordenó probar el cianuro. No se fiaba del veneno. Las cápsulas venían del laboratorio de Himmler y Himmler ya era un traidor. Para verificar que funcionaba, eligió a Blondie, su pastor alemán, la perra a la que le había construido un espacio propio en el búnker, la que dormía al lado de su cama, la que llevaba con él desde hacía 4 años. El adiestrador Fritz Tornow llevó a Blondie al cuarto de baño del búnker. El baño tenía baldosas blancas que brillaban bajo la luz del fluorescente. Tornow se arrodilló, le abrió la mandíbula a la perra y le rompió la cápsula con unos alicates de punta fina. Un golpe seco, olor a almendras amargas. El ácido cianhídrico huele así, y el olor se quedó pegado al baño durante horas. Blondie cayó al suelo en pocos segundos, con un espasmo corto. Tornow salió del baño. Hitler entró, miró a la perra un momento, se dio la vuelta y se fue. Según Mich, el telefonista, no dijo nada. Según Gunsch, murmuró algo que nadie entendió. Lo que sí se sabe es que después de aquello, Hitler ya no preguntó más por la perra. La información que necesitaba ya la tenía. El veneno funcionaba. 3:30 de la tarde. Hitler y Eva entran en el despacho privado. Cierran la puerta de hierro. En el pasillo se hace un silencio espeso. Gunsch se planta junto a la puerta como un centinela, con los brazos cruzados y la mirada en el suelo. Ling espera al otro lado. En el piso de arriba, los 6 hijos de Goebbels almuerzan. Helmut, el de 9 años, parlotea. Dice que le gustan las explosiones de los proyectiles. Dice que allá abajo no llegan de todas formas. Suena un disparo, seco, amortiguado por la puerta de hierro y las paredes del búnker, pero reconocible. Todos se quedan quietos. Helmut, arriba, grita con alegría: ¡Diana! Ling y Bormann esperan unos minutos. Abren la puerta. Hitler está en el sofá, la cabeza echada hacia atrás, la sien derecha ensangrentada. Eva está a su lado, las piernas recogidas, sin herida visible. Sobre la mesita baja, una cajita de ampollas de cianuro vacía. En el suelo, 2 pistolas Walter PPK de 7,65 milímetros. La segunda era de reserva. Hitler se preparó para el caso de que el percutor de la primera fallara. Un hombre que ya no confiaba en nadie, tampoco se fió de su propia arma. Hay un debate que dura desde entonces. ¿Se disparó y además mordió la cápsula, o fue solo el disparo, o solo el veneno? Los forenses soviéticos dijeron cianuro. Los testigos del búnker dijeron disparo. La versión más aceptada hoy es que hizo las 2 cosas a la vez. Mordió la cápsula y apretó el gatillo en el mismo instante. Pero nadie estaba dentro de esa habitación cuando pasó, así que nadie lo vio. Lo que sigue lo ejecutan rápido. Envuelven los cuerpos en mantas del ejército y los sacan por la escalera al jardín. Kempka, el chofer, le arranca el cuerpo de Eva a Bormann. Después explicará por qué. Eva lo despreciaba. No iba a dejar que un hombre al que ella despreciaba la llevara como un saco de patatas. Fuera, el bombardeo no para. Depositan los cuerpos en una zanja poco profunda del jardín destrozado. Les echan gasolina, unos 200 litros que Kempka había reunido vaciando los depósitos de los últimos coches de la Cancillería, y les prenden fuego con una cerilla atada a un trozo de papel. Corren de vuelta al búnker. El fuego arde de forma irregular. Salen a echar más gasolina en las pausas entre salvas de artillería.
La cremación dura casi 5 horas. Hacia las 11 de la noche, lo que queda, huesos ennegrecidos, ceniza, fragmentos, se envuelve en una lona y se deposita en un cráter de obús junto a la entrada del búnker. Luego le echan tierra encima. Al día siguiente, Goebbels va a intentar negociar con Stalin. No va a servir de nada. 1 de mayo de 1945. El búnker huele a gasolina, a pólvora y a algo más dulce y más desagradable que nadie quiere identificar. Los pasillos están medio vacíos. Parte del personal ha aprovechado la noche para intentar escapar a través de los túneles del metro. Hitler lleva muerto 14 horas. Goebbels, que ahora es técnicamente el canciller del Reich, según el testamento del Führer, se sienta a redactar un telegrama para Dönitz, el nuevo presidente. El mensaje es corto. El Führer falleció ayer a las 15:30. El testamento del día 29 de abril le confiere a usted el cargo de presidente del Reich. Dönitz está en Flensburgo, a 700 kilómetros al norte, la distancia entre Madrid y Barcelona por la costa más o menos. Ese mismo día, sin saber que Hitler ya estaba muerto, Dönitz había mandado al búnker telegramas de lealtad inquebrantable dirigidos al Führer. Ahora resulta que esos telegramas los leyó un cadáver. Goebbels tiene un plan. Quiere negociar un alto el fuego con los soviéticos. Un armisticio, no una rendición. Cree que todavía se puede sacar algo. Tiempo, condiciones, alguna ventaja diplomática. Para eso necesita un emisario que hable ruso. Y lo tiene. El general Hans Krebs sale del búnker con bandera blanca a primera hora de la mañana. Krebs habla ruso. Antes de la guerra fue asistente del agregado militar alemán en Moscú. Vivió allí años, conocía la ciudad y la gente. Había brindado con generales soviéticos en banquetes diplomáticos. Ahora cruza las líneas bajo fuego esporádico, sorteando escombros, y llega hasta el cuartel del general Vasily Chuikov, comandante del 8º Ejército de la Guardia, el hombre que había defendido Stalingrado casa por casa en 1942. Krebs le comunica la noticia. Hitler ha muerto. Chuikov asiente. No muestra sorpresa. Los soviéticos ya tenían indicios, pero Chuikov no deja que Krebs sepa eso. Escucha. Krebs transmite la propuesta de Goebbels, alto el fuego inmediato para abrir negociaciones de armisticio. Chuikov llama a Chukov, Chukov llama a Stalin. Stalin está en Moscú y la llamada le despierta en plena noche. La respuesta, capitulación incondicional, sin armisticio, sin condiciones, sin matices. Krebs vuelve al búnker con las manos vacías. No habrá armisticio. Bormann, que sigue ahí metido esperando su oportunidad de huir, lo recibe con una frase que, a estas alturas, ya suena a parodia de sí misma. Ha expuesto las exigencias con poca habilidad. Yo habría obtenido un resultado mejor con una llamada telefónica. Krebs se suicidará esa misma noche. Bormann intentará escapar del búnker horas después. Su cuerpo aparecerá décadas más tarde cerca de la estación Lehrter de Berlín. Probablemente mordió una cápsula de cianuro durante la huida. Por la tarde del 1 de mayo, Goebbels se despide del personal que queda. Al telefonista Misch, el grandote de la centralita que llevaba semanas haciendo de niñera involuntaria de sus hijos, le dice: «Supimos vivir y combatir. Ahora nos toca aprender a morir». Al chofer Kempka le regala las gafas de montura de Carey que Hitler llevaba siempre para leer. Un objeto personal del Führer, pasado de mano en mano como una reliquia, mientras a unos metros de allí sus propios hijos siguen jugando. Lo que viene ahora es la parte que cuesta más contar. Magda Goebbels acuesta a los 6 niños. La doncella nota que la pequeña Heide, la de 4 años, tiene dolor de garganta. Magda la arropa con una bufanda. Les dicen a los niños que un doctor va a ponerles una vacuna, la misma que les ponen a los soldados para que no se pongan enfermos. Los niños aceptan. Tras la inyección de morfina, los 6 se duermen en sus literas. Elga, la mayor, de 12 años, según algunas versiones ofreció resistencia. Cuando los soviéticos encontraron los cadáveres, le observaron moratones en la cara y los brazos. El relato más aceptado dice que, una vez dormidos, alguien les rompió las ampollas de cianuro dentro de la boca,
¿Quién lo hizo exactamente? Si fue Magda, si fue el médico de las SS Ludwig Stumpfegger, si fue otro, sigue sin estar claro. Los 6 murieron. Los cuerpos quedaron en las literas, en camisón blanco, como si durmieran. Después, Magda y Joseph Goebbels suben al jardín de la Cancillería, el mismo patio destrozado donde habían ardido los cuerpos de Hitler y Eva un día antes. Muerden las ampollas de cianuro. Un ayudante y el chofer rocían los cuerpos con gasolina a toda prisa, echan una cerilla y se marchan sin esperar a que el fuego prenda del todo. La cremación de los Goebbels fue mucho más chapucera que la de Hitler. No hubo 200 litros de gasolina, no hubo 5 horas de fuego. Cuando los soviéticos entraron en la Cancillería al día siguiente, los cuerpos de los Goebbels todavía eran reconocibles. Mientras tanto, al norte, Dönitz empieza a gobernar lo que queda de Alemania desde un cuartel naval en Flensburgo, a pocos kilómetros de la frontera danesa. Tiene un gobierno de ministros fantasma, sin territorio real, sin ejército operativo, sin autoridad que nadie reconozca fuera de esa habitación. Su única prioridad real, ganar tiempo para que el mayor número posible de soldados y civiles alemanes crucen las líneas hacia el oeste y se rindan a los americanos o a los británicos en lugar de a los soviéticos. Cada día que pasa sin rendición formal es un día más de margen para esa huida. Jodl, el jefe del Estado Mayor de la Wehrmacht, vuela a Reims, en el norte de Francia, con una última misión: firmar la capitulación solo ante los aliados occidentales, dejando fuera a la URSS. Una rendición a medias, la misma idea que Himmler había intentado semanas antes por otro canal. Eisenhower lo escucha y dice que no. Si Alemania no se rinde ante todos los aliados al mismo tiempo, cerrará el frente occidental a los refugiados alemanes. Nadie más podrá cruzar. El 7 de mayo, Jodl firma la rendición total e incondicional en una escuela técnica de Reims. Son las 2:41 de la madrugada. Stalin no acepta que la ceremonia definitiva sea en suelo francés, exige repetirla en Berlín. Allí de donde partió la agresión fascista, dice. El 8 de mayo, el mariscal de campo Keitel, el mismo que había intentado convencer a Hitler de huir al Obersalzberg, firma el acta de capitulación en Berlín-Karlshorst ante el mariscal Zhukov. Para llegar a la ceremonia, Keitel cruza el centro de Berlín en coche, mira por la ventanilla. Ruinas, fachadas reventadas, esqueletos de edificios, calles llenas de cascote donde una semana antes vivían familias. Le dice a un oficial soviético que lo acompaña: «Estoy sumamente conmocionado por el grado de destrucción». El oficial le contesta: ¿y no estaba conmocionado cuando por orden suya se borraban del mapa miles de ciudades soviéticas? Keitel se encoge de hombros. No dice nada. En la noche del 8-9 de mayo, a las 2:10 de la madrugada hora de Moscú, el locutor Yuri Levitan lee en directo por la radio soviética la orden del comandante supremo: la guerra en Europa ha terminado. Alemania se ha rendido. En la Plaza Roja, la gente empieza a salir de los edificios. Desconocidos se abrazan en la calle y lloran. Alguien baila. Alguien se arrodilla y reza. Muchos de los que lloran han perdido hijos, maridos, hermanos. 27 millones de soviéticos murieron en la guerra, más que la población entera de Australia hoy. Y un dato que no se suele mencionar: Levitan, el locutor cuya voz anunció la victoria, era judío. Su nombre figuraba en la lista personal de Hitler de personas a ejecutar. La guerra en Europa ha terminado, pero la historia del búnker no. Queda la pregunta de qué pasó con los restos, dónde acabaron y por qué lo que debería ser un asunto cerrado lleva 80 años sin cerrarse del todo. 2 de mayo. Los últimos defensores de la Cancillería se rinden o huyen. Los soldados soviéticos entran por la puerta principal con los fusiles levantados y el dedo en el gatillo. Detrás de ellos, los investigadores del Smersh. Su misión es concreta: encontrar a Hitler, vivo, muerto o lo que quede de él. Rastrean el edificio sala por sala, abren armarios, levantan alfombras, revisan cada rincón del jardín con palas y varillas de metal. El jardín es un desastre: cráteres de obuses, cascote, árboles partidos por la mitad,
restos de munición sin detonar. Todo huele a tierra quemada y a carne carbonizada. Esa misma noche encuentran 2 cadáveres en el patio. Están quemados, pero no del todo. Los identifican rápido: Joseph y Magda Goebbels. Las pistas son claras: la forma característica del cráneo de Goebbels, el aparato ortopédico de su pie derecho, los restos del uniforme del partido. En el cuerpo de Magda, la insignia de oro del NSDAP, la máxima distinción civil del régimen. Hitler se la había concedido poco antes de morir. Magda Goebbels fue la única mujer que la recibió. 3 días después, el 5 de mayo, en otro cráter del jardín, bajo una capa de tierra removida recientemente, aparecen 2 cuerpos más. Están mucho peor que los Goebbels, quemados casi por completo. Identificación visual: imposible. Los restos se trasladan al distrito berlinés de Buch, donde los peritos forenses soviéticos trabajan en un hospital militar reconvertido en laboratorio. Ahí empieza una investigación que tardará semanas en dar resultados y décadas en hacerse pública. La clave son los dientes. El cuerpo masculino conserva parte de la mandíbula con varias piezas dentales, puentes y prótesis metálicas. La dentadura de Hitler era famosa entre su círculo. Llevaba un puente de oro de 9 piezas en la mandíbula superior, tan voluminoso que le dificultaba comer y le provocaba mal aliento crónico. Los forenses soviéticos localizan al asistente del dentista personal de Hitler, un técnico llamado Fritz Echtmann, y a la enfermera Kate Häusermann. Los 2 colaboran con los investigadores para reconstruir la ficha dental del Führer a partir de radiografías y moldes de yeso que se conservaban en la clínica. La coincidencia es exacta. Cada puente, cada corona, cada hueco, todo encaja con los registros. Häusermann, por cierto, pagó cara esa colaboración. Los soviéticos la arrestaron después y pasó 10 años en campos de trabajo en Siberia. Su crimen, según la lógica soviética, sabía demasiado. Richevskaya, la traductora del Smersh de la que hablamos antes, es la que custodia el fragmento de mandíbula. Lo lleva envuelto en un paño dentro de una caja de puros que a su vez guarda en su bolso de oficial. Una mandíbula que puede resolver la mayor incógnita de la guerra, dentro de una caja de puros, dentro de un bolso de mujer. En la cavidad bucal de ambos cuerpos se encuentran restos de ampollas de cristal aplastadas. Cianuro. Y aquí es donde la historia se tuerce. Stalin tiene las pruebas. Sus propios peritos le confirman que el cadáver es Hitler, pero decide hacer exactamente lo contrario de lo que haría cualquier líder racional con esa información. Lo oculta. En julio de 1945, en la conferencia de Potsdam, los 3 vencedores sentados alrededor de una mesa redonda en el Palacio Cecilienhof, a las afueras de Berlín, Stalin dice con toda tranquilidad: el cadáver de Hitler no se ha encontrado, probablemente se esconde en España o en Sudamérica. Truman y Churchill se miran. Es una mentira completa. Sus servicios de inteligencia ya tienen la mandíbula, la ficha dental, los informes forenses, los testimonios, todo. Ni siquiera a Zhukov, el mariscal que tomó Berlín, le pasan la información. Zhukov repite públicamente durante años que no hay confirmación de la muerte de Hitler, porque eso es lo que le han dejado creer. ¿Por qué mentiría Stalin sobre algo así? Los historiadores manejan 3 explicaciones y ninguna es del todo satisfactoria. La primera, Stalin tampoco estaba convencido al 100%. Desconfiaba de sus propios servicios, sospechaba que podía ser una trampa, un doble, un montaje. La segunda, sabía perfectamente que Hitler estaba muerto, pero mantener la duda le daba una ventaja diplomática. Mientras los occidentales creyeran que Hitler podía estar vivo en algún lugar, la presión para cooperar con Moscú era mayor. Nadie quería que el Führer reapareciese justo cuando los aliados empezaban a pelearse entre ellos. La tercera, era la paranoia de Stalin convertida en política de Estado. Clasificar todo, controlar la información, no soltar nada que pudiera escapar de su mano. Un hábito de poder más que un cálculo concreto. Los restos viajan con el ejército. Primero Buch, en Berlín. Luego Finow, más al norte. Después Rathenau. Cada vez que la unidad de contrainteligencia que custodia los cuerpos se reubica, los restos van con ella, enterrados de noche y en secreto.
En febrero de 1946 llegan a su destino más duradero, Magdeburgo, en la zona de ocupación soviética de Alemania. Los entierran en el patio trasero de un edificio de ladrillo rojo que alberga la sección de contrainteligencia del Tercer Ejército de Choque Soviético. Bajo las ventanas de las oficinas, sin lápida, sin marca, sin nada que indique qué hay debajo. Durante casi 25 años, los oficiales soviéticos que trabajan en ese edificio caminan cada mañana por encima de los restos de Adolf Hitler sin tener la menor idea. 1970. Han pasado 25 años desde el final de la guerra. Yuri Andropov, presidente del KGB, escribe una carta a mano dirigida a Brezhnev, el secretario general del Partido Comunista. Un solo ejemplar. Sin copias, sin registro en ningún archivo oficial. El contenido: los restos de Hitler, Eva Braun, los Goebbels y el general Krebs siguen enterrados en Magdeburgo. Pero la base soviética se va a cerrar y el terreno pasará a las autoridades de la Alemania Oriental. Si alguien los encuentra, la tumba podría convertirse en un lugar de peregrinación neonazi. Hay que destruirlos. Brezhnev consulta con Podgorny y Kosygin, los otros dos hombres del triunvirato soviético. Los tres dan el visto bueno. La noche del 4 al 5 de abril de 1970, 3 oficiales del KGB montan una tienda de campaña militar en el recinto de Magdeburgo. La excusa oficial para los guardias: una inspección rutinaria de medios antiincendios. Nadie hace preguntas, nadie cuestiona al KGB. Los tres empiezan a cavar. La tierra está húmeda y dura por el frío de abril en el centro de Alemania. Hay un problema. Las coordenadas del enterramiento están anotadas en pasos. 24 años antes, alguien midió la distancia caminando desde una esquina del edificio y apuntó el número. Pero los pasos de la persona que las apuntó en 1946 no miden lo mismo que los pasos de los que están cavando ahora. Así que excavan un área más amplia. Durante horas, en la oscuridad, con linternas tapadas con trapos para que la luz no se vea desde fuera, encuentran fragmentos de hueso mezclados con tierra negra, los meten en cajas de madera, se van antes del amanecer. Al día siguiente, incineran los fragmentos y esparcen las cenizas en el río Bideritz, un afluente del Elba que pasa cerca de la ciudad. El río se lleva lo que queda, pero no todo. 2 fragmentos se conservaron deliberadamente como prueba, por si algún día alguien necesitaba demostrar que la operación se había completado. Un trozo de mandíbula con dientes guardado en el archivo del FSB en Moscú, y un fragmento de cráneo con un orificio que parece un agujero de bala depositado en el archivo estatal de Rusia. 2 trozos de hueso. Eso es todo lo que queda físicamente de Adolf Hitler en el mundo. Y son precisamente esos 2 fragmentos los que han alimentado teorías que 80 años después siguen vivas. 2 trozos de hueso en 2 archivos de Moscú. Con eso trabajan las teorías conspirativas. Con eso llevan trabajando 80 años. Vamos a repasar las principales, una por una, con lo que dice cada bando. Y después cerraremos la historia con el detalle que prometimos al principio. Primera teoría. Hitler escapó a Argentina en un submarino. En 2019, el FBI publicó documentos desclasificados de los años 40. En esos papeles aparece un informe sobre una supuesta llegada de Hitler a Argentina 2 semanas y media después de la caída de Berlín. 2 años antes, en 2017, la CIA desclasificó otro informe. Un exmiembro de las SS declaraba haberse reunido con Hitler en Colombia después de la guerra. Suena fuerte, y las redes se llenaron de titulares. Pero hay que leer la letra pequeña. El propio FBI y la CIA anotan en esos mismos documentos que los testimonios se consideraron no fiables y que nunca generaron una investigación operativa. Archivarlos es práctica estándar de inteligencia. Se registra toda comunicación que llega, por delirante que sea, porque el día que una resulte cierta, quieres tenerla en el expediente. Eso no significa que le den credibilidad. Nazis que huyeron a Sudamérica los hubo a miles. Joseph Mengele, el ángel de la muerte de Auschwitz, llegó a Argentina a principios de los 50 con pasaporte a nombre de Helmut Gregor y vivió tranquilamente durante años, ejerciendo incluso la medicina. Eso es un hecho. Pero Mengele huyó en 1949, 4 años después de la guerra, con documentos preparados y una red de contactos activa.
Hitler, en abril del 45, era un hombre de 56 años con temblores en las manos, enganchado a la metanfetamina, dentro de un Berlín cercado por completo donde los aeródromos estaban destruidos y los soviéticos controlaban cada salida. La ruta de escape es un problema logístico que nadie ha resuelto de forma convincente. Segunda teoría. Una base secreta nazi en la Antártida. Los nazis organizaron una expedición a la Antártida en 1938. Eso también es un hecho. Mandaron un buque a la tierra de la reina Maud. Estuvieron 2 semanas. Lanzaron banderitas con esvásticas desde aviones para reclamar soberanía territorial. De ahí nace la idea de una base militar subterránea escondida entre los hielos, donde el Führer habría vivido sus últimos años. La expedición tenía 2 objetivos documentados: explorar la posibilidad de establecer una estación ballenera. Alemania necesitaba grasa de ballena para producir margarina y nitroglicerina, y plantar la bandera antes de que lo hicieran los noruegos. No construyeron nada, ni habrían podido en 2 semanas a 40 grados bajo cero sin maquinaria pesada. Las expediciones polares estadounidenses y soviéticas de posguerra, que operaron en la zona durante años, no encontraron rastro de instalaciones subterráneas. La distancia entre Berlín y la tierra de la reina Maud es de unos 15.000 kilómetros, más o menos lo que hay entre Madrid y Nueva Zelanda. Meterlo en un submarino, cruzar 3 océanos con un hombre que apenas podía subir una escalera y aterrizar en un búnker antártico que no existe. No hace falta un historiador para ver el problema. Tercera teoría. El fragmento de cráneo del archivo ruso no es de Hitler. En 2009, el arqueólogo estadounidense Nick Belantoni examinó el trozo de cráneo que se conserva en el Archivo Estatal de Rusia. Su conclusión: el hueso es demasiado fino para pertenecer a un varón, y por las suturas craneales, las líneas donde se unen los huesos del cráneo, que se van cerrando con la edad, el propietario tenía menos de 40 años. Si Belantoni tiene razón, ese fragmento no es de Hitler. En 2017, el médico forense francés Philippe Charlier revisó a fondo el estudio de Belantoni. Charlier tuvo acceso directo a los restos en Moscú. Fue el primer investigador occidental al que los rusos dejaron examinar los fragmentos con equipo moderno. Su dictamen: con un trozo de hueso de ese tamaño, el sexo solo puede determinarse con un 55% de acierto. Eso es estadísticamente igual que tirar una moneda al aire. El análisis del cráneo no demuestra nada en ninguna dirección, pero el fragmento de mandíbula con dientes sí, coincide de forma exacta con las radiografías de la clínica dental de Hitler de 1944. En el sarro de los dientes, Charlier detectó restos de fibra vegetal, consistentes con la dieta vegetariana estricta que Hitler seguía desde hacía años. El Tribunal Federal alemán, tras interrogar a 42 testigos y analizar cientos de documentos, emitió el certificado oficial de defunción en 1956. Cuarta teoría. Hitler solo tomó veneno, nunca se disparó. Los forenses soviéticos insistieron durante décadas. La causa de la muerte fue exclusivamente cianuro. Los historiadores occidentales veían en esa versión un motivo político: privar a Hitler de una muerte de soldado, reducirlo a un cobarde que se envenenó como una rata. En excavaciones complementarias de 1946, los soviéticos encontraron en el cráter del jardín un hueso parietal izquierdo con un orificio compatible con una salida de bala. La mayoría de los historiadores actuales se inclinan por la versión simultánea: veneno y disparo a la vez. Las 2 pistolas junto al cuerpo lo sugieren, una usada, la otra intacta como reserva. Ahora el payoff. Al principio de esta historia dijimos que algo quedó, un detalle concreto, físico, que tuvo en vilo a servicios de inteligencia de 3 países durante décadas. Aquí va. No se ha practicado ninguna prueba genética de los restos de Hitler. Nunca. Ni una. El FSB, el servicio de inteligencia ruso que heredó los archivos del KGB, tiene una posición oficial al respecto. Si los familiares directos del Führer solicitan la prueba, el procedimiento existe y nadie se lo impedirá. Llegan solicitudes de periodistas, de fundaciones privadas, de organizaciones de investigación histórica. Todas reciben la misma respuesta: no.
Solo los familiares pueden pedirlo, y los familiares no se presentan. Los descendientes vivos de la familia Hitler, sobrinos, nietos, residentes en Estados Unidos, han mantenido un silencio absoluto sobre el tema. No piden la prueba, no quieren saber, o quizá no quieren que se sepa. Esa es la grieta. Los restos los destruyeron en 1970, pero la mandíbula con dientes sigue en Moscú. Se podría extraer ADN, se podría comparar con familiares vivos, se podría cerrar la cuestión de forma definitiva, con la misma tecnología que hoy se usa para identificar víctimas de desastres aéreos. Y nadie lo hace. El búnker de Berlín fue demolido a finales de los 80 para construir un complejo residencial. Hoy en su lugar hay un aparcamiento y un panel informativo que se instaló en 2006. Rochus Misch, el telefonista, murió en su tienda de pinturas de Berlín en 2013 con 96 años. Traudl Junge tardó 57 años en escribir lo que vio. Yelena Resepskaya vivió hasta los 97. Los hijos de Goebbels no llegaron a mayo. El hombre que se encerró 4 meses bajo tierra en su propio sarcófago de hormigón, cuya muerte fue un alivio para casi todos los que lo rodeaban, y que al final solo dejó unas prótesis dentales y una pregunta sin resolver, sigue siendo una de las personas más discutidas del planeta. ¿Qué dice eso de él? ¿Y qué dice de nosotros? Esta es una de esas preguntas que no tienen respuesta corta. El próximo episodio tratará sobre cómo funcionaba por dentro la máquina que él construyó. ¿Quién tomaba las decisiones? ¿Quién las ejecutaba? ¿Y quién después dijo, yo no sabía nada? Para no perderoslo, suscripción y campanita. El algoritmo, a diferencia del Tercer Reich, se rinde sin pelear. Y hasta aquí. Gracias por quedarte hasta el final. Si te ha parecido que ha merecido la pena, déjanos un like. Nos ayuda a seguir haciendo vídeos documentados, sin relleno. Y si quieres más historias así, suscríbete al canal y activa la campanita. Es la única forma de que YouTube te avise cuando subamos algo nuevo. Te dejo con una última pregunta. Los restos de Hitler llevan en un archivo de Moscú desde los años 40. Existe la tecnología para hacer una prueba de ADN definitiva. Los familiares podrían pedirla. Nadie lo hace. ¿Creéis que es mejor dejar esa puerta cerrada o habría que abrirla de una vez? Nos vemos en los comentarios. Hasta el próximo video.